Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La sangre continúa corriendo en el país. Ayer la masacre 44 que acontece en el territorio nacional costó la vida de 3 personas, estremeciendo una laboriosa comunidad de Tocoa, Colón. Hubo homicidios en la capital, en San Pedro Sula, como en otros puntos del norte del país, en un vertiginoso repunte que pone en perspectiva parámetros que enmarcan las políticas de seguridad vigentes. Las 2 ciudades más importantes lideran la lista de los departamentos con mayor incidencia de hechos violentos y femicidios. Las organizaciones de mujeres denuncian que son agredidas con armas de fuego en un 67.9% de casos, arma blanca en un 15.3%, 14.4% con otras armas y 2.4% con objetos desconocidos. En las 24 horas anteriores, en diferentes puntos del Distrito Central, hubo 5 homicidios. Mientras en Valle de Ángeles, un destino turístico de la capital, el cobro de la extorsión al transporte y pequeños negocios acabó en este caso con el operador de una mototaxi que pereció en un ataque con arma de fuego. Instant Crime, una ONG que estudia el fenómeno delictivo, organizaciones criminales y su relación con el índice de homicidios en cada país, coloca a Honduras en el tercer lugar como el país más violento del continente. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras advierte una regresión funesta a periodos pasados y a reenfoque en políticas de seguridad integrales. Señala Migdonia Ayestas, su directora. Unas 11 muertes violentas se producen en promedio a diario en Honduras. Solo 40 municipios no reportan hechos violentos, añadió. El estudio de Instant Crime refleja que la tasa de homicidios en Honduras por cada 100.000 habitantes es de 37,6, es decir, un promedio de 10 asesinatos por día. Tan solo abajo Jamaica con un 46,5 y Venezuela con un 45,6. El Comité para la Libre Expresión, C Libre, por su parte, advirtió el vertiginoso declive del derecho de la libertad de expresión y de otros derechos humanos en el contexto de violencia, agudizados por la pandemia del COVID-19 y las tormentas ETA y OTA. Asimismo, a 37 días de elecciones generales, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barat, pidió a la clase política hondureña evite que la población se convierta en violencia electoral. En el país predomina la polarización política, herencia de procesos electorales anteriores que estuvieron llenos de polémica. No es anormal. Lo que hay que evitar es que se traduzca de alguna forma en violencia electoral, subrayó el funcionario internacional, que llamó a trabajar en prevenir que estos se repitan. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, la frecuencia de la radio, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en La Ceiba, Tela, Litoral Atlántico, 90.3 en Choluteca y 93.5 en la zona central del país. Desgraciadamente vamos a hablar de la violencia. Hace algunos años se hablaba de que Tegucigalpa y San Pedro Sula eran de las ciudades más violentas del mundo. Ahora somos el tercer país, de acuerdo a lo redactado por Carlos Zelaya y locutado por la periodista Ivette Bulnes, con más violencia en América Latina. Hoy muy temprano, a eso a las 5 de la mañana, escuchaba en HRN, y claro, lo había escuchado ya, la condena para el chofer y un camillero del hospital de escuela que en una ambulancia se dedicaban a jalar marihuana. Les cayeron como 10 años de prisión. Marihuana. Pero con mis invitados yo platicaba aquí que desgraciadamente para nosotros cómo se ha incrementado el tráfico de cocaína en Honduras. Agarran cocaína en el sur, agarran cocaína en San Pedro, agarran cocaína en Colón, agarran laboratorios. Bueno, ya procesan la cocaína en Honduras. Y estas narconovelas
mexicanas, colombianas, siempre mencionan Honduras como un paso obligado, como estamos en el corazón de América, como un paso obligado, y entiendo yo que ahora parte del pago es con droga. Y por eso, desgraciadamente, hay tanto y tanto muerto en Honduras. La pobreza, la enorme pobreza que existe en el país, la falta de empleo, no hay tantas oportunidades, los hondureños se van por eso y otros, desgraciadamente, toman la fatal decisión de meterse a la droga. Y gente de clase media alta también se mete en eso de la droga. Muchos están presos. Recientemente han capturado a un alcalde de Talanga, al señor Roosevelt. Vamos a ver si él demuestra su inocencia o caso contrario es culpable. Así está la situación. Recuerdo, y siempre cito esto, hay una producción de la RAI de Italia, se llama Gomorra, donde al hijo del capo más grande de Nápoles lo mandan a entrenarse a Honduras, a ver cómo es lo de la droga y cómo descuartizar gente. Una producción de la RAI de Italia. En estas narconovelas mexicanas también hablan del espíritu Copán y de toda esa zona y sacan tomas de Copán. Hoy voy a hablar con 3 especialistas conocedores de esto. 2 de ellos fueron miembros de la Policía Nacional, ahora convertidos en abogados, para que platiquemos de esto, y en un momento espero que doña Migdonia, ahí está, ya esté también con nosotros. Saludo al abogado Adrián Flores Marcelino, criminalista, comisionado de policía en condición de retiro y abogado. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, licenciado Valladares. Como siempre, es un placer para mí estar aquí en su prestigioso programa ante esta gran audiencia que usted tiene, y aquí estamos pues preparados para participar y evacuar pues y aportar, ¿verdad?, cualquier solución que nosotros podamos de acuerdo a nuestra experiencia en este foro que usted dirige. Gracias. Antes de presentar al abogado Nevio Ordóñez, criminalista también, comisionado en condición de retiro, hoy se van Óscar Santos Tovar, alias Teto, detenido el 23 de agosto de 2021 en el barrio El Centro, en el Paraíso, Copán. Va para el distrito este de Texas, acusado de narcotraficante. Freddy Mármol lo detuvo la ATIC, miembro del Cartel del Atlántico, pedido por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Carlos Miguel Cordón López, solicitado en extradición por el Distrito Este del Estado de Texas, de Estados Unidos. Al extraditable se le acusa de conspirar para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia detectable de cocaína con la intención de introducirla a los Estados Unidos de América. Extraditable también Adolfo Díaz Contreras. El ciudadano Martín Adolfo Díaz Contreras tiene una orden de captura por el delito de conspiración para fabricar, oigan bien, para fabricar y distribuir supuesta droga dentro y fuera del país. Son los 4 que se van hoy extraditables, metidos a este tráfico de drogas, y que el gobierno de los Estados Unidos los pide. Ahí estamos en vivo, en el primer batallón, de donde saldrán un avión. Entiendo que el avión va a cargar en Comayagua y después de Chuzo para los Estados Unidos, estos 4 acusados del tráfico de drogas. Repito quiénes son: Óscar Santos Tovar, alias Teto; Freddy Mármol, lo tuvo la ACTI, miembro del Cartel del Atlántico; Carlos Miguel Cordón López, solicitado en extradición por el Distrito Este de Texas, Estados Unidos; y el extraditable Martín Adolfo Díaz Contreras. El ciudadano Martín Adolfo Díaz Contreras tiene una orden de captura por conspiración y distribución de droga hacia los Estados Unidos. Bueno, abogado Flores, dígame, Marcelino, ¿qué piensa? Y su experiencia, tanto como policía, como abogado, la situación que vive el país, y para muestra un botón, pues 4 los despachan hoy para Estados Unidos. Pues esa es una muestra más de cómo está nuestro país cooptado por el crimen organizado.
y especialmente pues por el narcotráfico, que es pues una de las causas, licenciado, ¿verdad? Esa es una de las causas, porque tampoco podemos descartar dentro de esa criminalidad, o sea, el crimen organizado, aparte del narcotráfico y tráfico de drogas, también tenemos el de las pandillas o las maras, exacto, que son utilizados por el crimen organizado para las ejecuciones, o sea, para la ejecución de los crímenes. Y lo otro, pues, es la extorsión, ¿verdad? Estos tres pilares importantes del crimen organizado, estos son los que recrudecen más la violencia en nuestro país. Entonces, creo que ante esto, ante esa evidencia del crimen organizado que causa la criminalidad y la impunidad, entonces consideramos pues que las políticas públicas del país han fracasado, ¿verdad? Las políticas públicas del país han fracasado, por lo tanto se necesita un cambio total en las políticas públicas, en la criminalidad, un cambio de actitud en los tomadores de decisiones. ¿Para qué? Para pues hacer un trabajo articulado y coordinado, ¿verdad? Para pues relacionado para la prevención, para el control de territorios, porque ahorita parte de los territorios de nuestro país está cooptado por el crimen organizado. Entonces, los tomadores de decisión, o sea, las fuerzas de nuestro país, llámese la policía, las Fuerzas Armadas, la ATIC y todos esos organismos que trabajan para combatir la criminalidad, tienen que articular estos esfuerzos para la prevención, para quitar ese control de territorio del crimen organizado y la investigación criminal, que también es un punto muy importante, ¿verdad? Entonces, estas son una de las cosas que esta mañana pues vamos a tratar de ahondar y tratar de salir de aquí con unas posibles respuestas a las personas que toman las decisiones en nuestro país. Ahí te mandé la portada de 11 Noticias Digital, si sos tan amable y la pones, por favor, Eddie. Miren, ola de violencia se dispara en Honduras. Torturan y asesinan a 3 jóvenes en Tocoa, quinta masacre en menos de 10 días. Si yo estuviera en otro país, y me ha pasado, y veo esas cosas en Honduras, dice uno, da miedo ir ahí. Esa es la verdad. Y la cuestión es que es real. No, pues sí, Esto es real. quinta masacre en menos de 10 días. Abogado Neri, el enfoque social de esta desgracia de la violencia que nos está batiendo más fuerte, y este es el programa no sé qué número que hacemos. Y también me gustaría que ustedes se dirigieran a los padres de familia y a los muchachos que nos ven en barrios y colonias en diferentes partes de Honduras. Este canal es uno de los pocos canales que llega a todo el país, para que los padres también los escuchen a ustedes y la orientación, porque hay niños banderas en los barrios. Que niño bandera, un cipote que como en las películas, que llama por teléfono o levanta una banderita y hace una seña a otro y el otro les dice, ahí viene la policía. Así estamos aquí, tal como estaba en Colombia. Neri. Gracias, licenciado Valladares, licenciado Marcelino, licenciada Migdonia y todo el público que nos ve, nos escucha a nivel nacional e internacional. Yo retomo las palabras de la licenciada Migdonia en una entrevista donde hablaba sobre la falta de oportunidades. Y yo creo que aquí es muy bien explicarlo, porque la mayoría de las muertes violentas que están sucediendo en nuestro país son jóvenes, menores de 30 años, y se puede decir que ser menor de esa edad en este país prácticamente es un sinónimo o un factor de riesgo para convertirse en víctima de la violencia. Luego,
podemos ir ampliando los diferentes factores. Y en criminología podemos opinar desde el punto de vista criminológico y también criminalístico que nuestro país ha empezado a tener 4 tipos de muertes violentas. La primera, la que usted explica, lo que es la muerte múltiple, que es la de mayor impacto, muertes por violencia, donde prácticamente el objetivo podría ser una persona, pero que desgraciadamente en el lugar no indicado, la hora no indicada, se encuentran 2 o 3 personas más y también, como decimos en el argot popular, se fueron en la balanza. Luego vemos... fueron en la balacera. Y se fue en la balacera. Así de sencillo. Mire, ahí puede estar la persona que busca crimen organizado, llámese estructura criminal, mara o pandilla, y el objetivo de ellos es una persona. Pero como no quieren dejar el elemento circunstancial de la impunidad a alguien que quiera ir a decir, hasta un niño puede hacer un retrato hablado. Pero es aquí donde... Fíjate, me vino a la mente una noche que ahí por el Carrizal llegaron unos... A un bar, a un... como un billar. Sí. Un bar o billar. Habían como 10, 15 personas. Y los mataron a todos. Todos, 12 murieron ese día. ¿Se acuerda? Sí, 12 personas fallecieron. Eso fue hace 5 o 6 años. 2014 fue, ¿verdad, Marcelino? ¿Se acuerda? Aproximadamente. Y podríamos indicar que el objetivo principal prácticamente era uno, porque a este tipo llegan y lo rematan. Y ahí habría que ver la extorsión, el impuesto de guerra, lo que podría indicarse. Pero las muertes múltiples, los asesinatos, o sea, tipificado en el Código Penal, aquello que ya es planificado. Los homicidios simples, que muchas veces no lo podríamos catalogar como una muerte producida por alguna enemistad o algún tipo, pero alguien que va pasando por el camino le disparan y hasta ahí nomás. O sea, no se encuentran los elementos circunstanciales para poder determinar quién o quiénes son las personas que ejecutaron ese hecho. ¿Por qué motivo? Vaya, en el caso de las últimas muertes, el comisionado Marcelino y yo, y muchos de las personas que nos observan, sabemos que es bien difícil en el término de 24 a 72 horas poder determinar quién fue el que cometió un hecho. El procedimiento de la investigación criminal tiene un proceso y ese proceso debe de tener también su auge, aunque muchos criminalistas y muchos criminólogos opinamos de que la impunidad se genera en ese aspecto. Yo pienso que ahí deberíamos de empezar a ver por qué suceden estos tipos de muertes. Si usted puede ir observando, mire, en nuestro país la autoridad responsabilizó a la Mara MS-13 y a la 18 de cometer la mayoría de los homicidios en los últimos días. Publicaciones en los medios de comunicación. Sencillamente, ¿por qué? Porque son personas que ya están entrenadas, son personas que tienen el valor de hacer el hecho. Si usted puede ver en las últimas muertes que han existido, en sicariato siempre ha estado involucrado algún miembro de una estructura criminal. Y eso le ha permitido a ese tipo de estructura afianzar algún tipo de economía, llámese droga o llámese dinero. Y aquí es donde empieza ya la cadena para poder ir viendo. Si podemos ir resumiendo más adelante, el crimen organizado permite que a veces el espacio para poder entrar a un lugar debe ser limpiado, debe ser sacado de circulación muchas cosas, y es aquí donde se denota que el tráfico de drogas ha empezado a florecer. Las cantidades de drogas que han sido decomisadas deben de tener una acción, y para una acción hay una reacción, Raúl. Y eso lo podríamos ir viendo no solamente en el contexto de las personas que están falleciendo. Como lo decía al principio, la mayoría de los jóvenes que están falleciendo son menores de 30 años, personas con ¿qué joven no tiene la ambición de poder llegar a tener dinero, tener su casa, tener todos sus artículos electrodomésticos, no deberle a nadie? Y entonces se van a lo más fácil, y lo más fácil a veces es conseguir el dinero desde el punto de vista afianzado por las estructuras criminales. Y ahí es donde vamos a empezar a ver muertes múltiples, o sea, masacres,
donde el objetivo siempre es una persona, o dos, pero al final termina siendo esto. Y todo esto va concajenado en que recordemos que estamos en un año político, y en el año político prácticamente se agencian muchas cosas. No podríamos decir ni está desapercibido. 2017 se observaron 10 departamentos donde existía la mayor cantidad de delitos, y en este momento tenemos los mismos 10 y se ha sumado uno más para poder determinar cuántos han sido las personas que han sufrido violencia política. Y aquí es donde muchos no nos convencemos, porque algunos candidatos incitan a la violencia, algunos candidatos incitan a que se van a aliar con alguna estructura criminal o que ya están aliados, y es ahí donde el componente de la imitación para poder hacer esto nos conlleva a realizar más delitos, licenciado. Sí, voy a ir con la licenciada Migdonia Yestas, que es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus comentarios iniciales sobre este recrudecimiento de la violencia en el país. Licenciada Migdonia, buenos días. Buenos días. Y lastimosamente vivimos en un país inseguro, que sin estar en guerra presenta las más altas tasas de homicidio del país. El año 2020 se cerró con una tasa de 38.9 por cada 100.000 habitantes, y sí es cierto que hemos venido con una escalada de disminución a partir del 2011, pero ya el 2019 empezó a subir esta tasa de homicidios con 44.8 por cada 100.000 habitantes, y el 2020 vemos que la pandemia, el mantener encerrados a la población hizo que también la tasa de homicidios bajara. Pero este año está siendo especialmente violento, precisamente porque vemos que el promedio diario de homicidios es de 10 por 10 víctimas diarias, y eso se evidencia cuando hay más de 150 homicidios más en comparación con el año pasado, 243 muertes violentas de mujeres en los primeros 9 meses. El mes de octubre está siendo especialmente violenta, 1 y 2 mujeres diarias están perdiendo la vida. Y qué decir de lo que el abogado Nelly decía, de los crímenes de alto impacto como son los homicidios múltiples, donde 3 o más personas están perdiendo la vida. Y ahí ya van 44 eventos con 150 víctimas. Esto es importante establecerlo. Ya decía, en el crimen organizado, en las maras y las pandillas, tienen los medios, la logística, las armas, el dinero y el poder para seguir desarrollando todas estas actividades criminales que afectan al total de la población, y esto se vuelve un problema también cuando estamos en un año electoral y se evidencia la violencia política. En un análisis que como Observatorio Nacional de la Violencia estamos desarrollando, se evidencia que hay 53 casos de violencia política, pero que el 38% de esos casos de violencia política son homicidas, es decir, hay 20 homicidios que han resultado los líderes o actores políticos. Pero lo grave de esto es que mucha es la discusión arriba y los enfrentamientos, esos diálogos confrontativos que se tienen y que no llega, y esos discursos que incitan al odio, que al final la base de los partidos políticos, como son los simpatizantes, militantes y los votantes, son los que mayor número de muertes se evidencia. Sin duda, esto se vuelve un problema, porque cuando se quiere tener ese poder, ese control de los partidos políticos, de hacerse al gobierno de Honduras a través de un proceso eleccionario, difícilmente estos usan ese daño a los actores políticos, y lo que están buscando es muchas veces impedir la participación o la renovación de los liderazgos en los partidos políticos.
Los fiscales estadounidenses aseguraron que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, quien enfrenta acusaciones de corrupción en su país, no ha ofrecido una explicación contundente de por qué debería permanecer detenido en su casa y pidieron una vez más que regrese a una prisión para esperar ahí la decisión del Departamento de Estado sobre su extradición. La Corte debería de revocar la orden de liberación bajo fianza y debería devolverlo bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos hasta que el secretario de Estado decida sobre su entrega a Perú y si es concedida su transferencia a las autoridades peruanas. Así expresó la fiscal Stephanie Hines en un documento de 5 páginas presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California. El tribunal debería conceder el pedido del gobierno estadounidense, aseguró. La presentación tuvo lugar pocos días después de que Toledo respondiera a un primer pedido de los fiscales para que vaya a prisión. El exmandatario alega que debería permanecer bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud y al riesgo del contagio del COVID-19 en una cárcel. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Abogado Marcelino, la tasa de seguridad, se han gastado mucho dinero, se ha preparado policías, hay más cárceles en Honduras, pero la violencia continúa. ¿Su análisis de todo esto cuál es? Es preocupante, licenciado Valladares, el incremento que ha tenido la criminalidad a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el Estado para su combate. Es lamentable que la incidencia delictiva o el índice de la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en el país hayan aumentado en estos últimos 6 meses del año en relación a lo del año pasado. Imagínense que el año pasado la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes era menos que lo que tenemos ahorita en este año. Entonces, esto merece honestamente un estudio, ¿verdad? Un cambio en las políticas públicas del Estado. Ese dinero que se paga de la tasa de seguridad, que ya sabemos que poco o nada ha contribuido para bajar la criminalidad, pues esto hay que replantearlo con las futuras autoridades que tenga nuestro país. Por ejemplo, las causas de esa criminalidad, aparte del crimen organizado, donde habíamos dicho anteriormente que está el narcotráfico, las pandillas y la extorsión, también a eso debemos de agregarle la crisis social y económica que tiene el país, ¿verdad? Imagínense, estamos en medio de una crisis social porque hay mucho desempleo, no hay dinero en el bolsillo de las personas. ¿Por qué no hay dinero en el bolsillo del hondureño allá? Porque no hay empleo. Hay un desempleo que es insostenible en el país, ¿verdad? Vaya, imagínense que una cosa encadena con la otra. El mayor empleador aquí en nuestro país es el Estado, ¿verdad? Creo que más del 90% del presupuesto de la República se va en pagar empleados públicos. Óigame, el Estado está colapsado. Como empleador, el Estado está colapsado y esto también contribuye a la criminalidad aquí en nuestro país. La falta de oportunidades, también la falta de oportunidades que es producto de ese mismo desempleo, también eso contribuye, ¿verdad? Entonces, considero yo pues que hay que replantear todo eso y sumado a la crisis social y económica, licenciado y estimados oyentes, dentro de un mes, casi un mes que vienen las elecciones,
ojalá no haya una crisis política, porque imagínense, estaríamos en medio de una crisis económica, política y social, y sinceramente yo no esperaría que sucediera esto pues acá en nuestro país, ¿verdad? Porque hay que replantearse, y ojalá con las nuevas autoridades que lleguen de cualquier partido que sea, se haga ese cambio total en las políticas públicas del país, ¿verdad? Es un cambio de actitud en todas las personas que toman decisiones en cuanto a la seguridad en nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Abogado Neri, las diferencias entre la violencia de los años 80, 90, ahora aparece gente, y ya voy a ir con la licenciada Migdonia, que habló de 150 homicidios más. Ahora aparecen gente desmembrada en sacos. Recuerdo que imitando México han colgado hasta gente en los puentes. Este tipo de saña, de violencia, que en aquellos años eso no ocurría, uno podía caminar libremente por las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, y de verdad que los niveles de violencia eran extremadamente bajos en relación a lo que pasa ahora. Neri. Sí, fíjese que con mucho atino yo saqué un artículo de una revista científica, en lo cual indicaba que se había hecho un estudio de 1979 a 1990, aquí está el estudio, y donde habla que se demuestra que se mueven entre esos países la criminalidad, la violencia en extremos, según lo tipifica ya los estándares internacionales. Y fíjese que dentro de esos, Honduras no aparece hasta estas fechas. O sea, no aparece, aquí usted puede ver donde aparece Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Surinam, Trinidad, Tobago, Venezuela. Las tendencias de la mortalidad se descienden en todos sus grupos por edades menores a los 30 años. Hasta esa fecha o escondíamos las estadísticas o prácticamente no éramos parte, pero nosotros sabemos que existía criminalidad. Las estructuras criminales surgen a partir de los años 80, 87, 86 y si teníamos conocimiento, prácticamente una estructura criminal era la que cuidaba el barrio. Aquellas pandillas de Los Ángeles que mencionaba tenía alguna injerencia acá, ¿verdad? Las injerencias que se tenían eran por la imitación al estilo de vida, y que es lo que después empezamos a ver nosotros ya con mucha injerencia delincuencial, porque el hecho criminoso no se basa en la forma en cómo observamos una persona que ha fallecido. Usted y yo y el resto de la ciudadanía, en los años nuestros, ver a una persona tirada en la calle era la noticia más grande, y podíamos caminar desde un barrio a otro para ir a ver, solo para observar. Y la persona tirada inmediatamente pues era recogida, me recuerdo, y lo llevaban a la morgue en ese tiempo. Pero hoy en la actualidad hasta fotografías nos tomamos de las personas que están descuartizadas, de las personas, usted recuerda el caso de Ceiba, 2 mujeres que prácticamente las mutilaron, quitaron su piel, la colocaron a la par para poder determinar en ese momento la frialdad con la que la estructura criminal estaba trabajando. El temor que deberían de tener si es que le fallaban a la estructura criminal. Una insensibilidad. Exacto, hemos ido perdiendo ese tipo de insensibilidad. ¿Y qué sucede al final? Al final estamos creando un tipo de ser humano que estamos prácticamente entrando a la imitación. Aquí nosotros observamos una novela donde prácticamente a las señoritas se les inculca pues tener una vestimenta apropiada para poder llegar a una reunión. Sin ese tipo de vestimenta no ingresa. E incluso hay personas en los lugares, en las discotecas y lugares así, tanto en México, en nuestro país y en cualquier otro lado del mundo, que si llega con una falda un poco, no la dejan entrar o la mandan a la cola para que no pueda ingresar. Y ese tipo de insinuación en aprendizaje nos ha llevado a lo que estamos.
nos ha llevado a poder concretar que a una persona para poder tener la intimidación, lo acribillan, lo ponen en un árbol, le meten 50, 100 proyectiles y lo dejan ahí para que lo observe. Y mediáticamente después nosotros publicamos eso, que hace mucho daño a la sociedad. Pero fíjese que esa es una lucha que tiene años. Yo he participado en varias reuniones de estas, cuando nos dicen que los medios no saquemos tanto los muertos, pero es casi imposible. Es que es imposible. Mire, la forma mediática y la criminología mediática para poder ampliar y hacer ese estudio, nos vemos en lo que usted observa, en lo que usted escucha. O sea, todo entra por los ojos y por los oídos. O sea, si usted lo dice por una radio, allá en el pueblo más lejano hay alguien con ese radito, pero no se imagina lo que está pasando. Pero como ya observó un cuerpo mutilado por una o dos veces en un medio escrito o televisivo, entonces se imagina cómo es el resto de las demás víctimas. Colgar a una persona en un puente es algo imitado de México. El descuartizamiento de personas en los centros penitenciarios, agarran un celular, bueno, es prohibido tener celular, pero todo el mundo graba cuando le arrancan la cabeza, cuando le quitan los brazos, cuando vivo lo están mutilando. Sí, pero definitivamente eso, o sea, con el respeto que usted se merece, eso esto no se puede publicar. O sea, esas cosas no. Y eso es lo que nos genera más violencia. Eso es lo que nos genera más violencia. O sea, ojo, pero ahora ya no solo en los medios y las redes sociales. No, claro. Le recuerdo cuando mataron a Magdaleno. Sí. ¿Eso es donde apareció primero? En las redes. En las redes sociales. Que eso es incontrolable. Claro que no. Sin embargo, lo oficial, licenciado, y con eso pues no estoy dando clases de moralidad a los medios de comunicación. O sea, lo normal y lo más sensato en eso pues es no sacar esas imágenes tan... Pero imagínese, Marcelino, fíjese que no, estamos en las acciones violentas. Eso aumenta más, aumenta más la violencia. Miren, los puntos violentos ahorita, mire, un padre se colgó y mató a sus 2 niños. Óigame, qué impotencia de ser humano de hacer eso. Sus 2 muchachitos, ahí uno colgado y el otro envenenado. Ahí se mira o sea, y aparte de eso, los suicidios en nuestro país, licenciado. Mire, aquí yo pienso que somos muchos criminólogos los que estamos en nuestro país. Y yo le podría decir aquí, criminólogos y criminalistas, somos contados los que venimos a poner prácticamente, a poner el pecho para poder hablar sobre la criminalidad. Sí, pero no es fácil. Y no es fácil, porque aquí usted tiene que venir preparado desde un momento y saber qué es lo que va a decir, de qué forma o manera lo va a decir, porque si usted ve allá al otro lado hay otras personas que lo están observando y están diciendo, bueno, este está diciendo la verdad, pero aquí hemos llegado primero con la forma de que podamos cambiar este país. Usted me preguntaba sobre los años 80, los años 90, mire, en cada década ha ido cursando un tipo de criminalidad diferente. Aquí, si nosotros nos vamos a la década de los 70, los triunviratos, el ejército, quien dominaba todo, pero no había delincuencia. Y la que había era mínima. Luego cambió otro tipo de estatus de gobernabilidad y entonces ya empezábamos a ver la corrupción, ya empezábamos a ver que había esto, pero la corrupción ¿dónde quedaba? Se quedaba en otras esferas. Y luego vimos la criminalidad después de los 90, donde la estructura criminal ya prácticamente necesitaba por fuerza tener la parte económica para poder subsistir. Aquel niño que no quería estar sobre los abrigos de su padre o su madre porque lo criticaba, vaya, levántate la ropa que ya es tarde, levántate que tenés que ir a la escuela. Eso lo vivimos en nuestros hogares, Raúl. O de repente el padre o la madre que le dice a la niña, vaya a lavar, vaya a hacer aseo, lave limpie la cocina. Y lo primero que decimos, no, aquí ya me están demasiado molestando. Y existe esa estructura criminal que en buen convencimiento tenían una buena génesis, porque albergaba a las personas, pero empezó a degenerar ya el tráfico de drogas,
empezó a degenerar la aglomeración de estupefacientes, no solamente la cocaína o la marihuana, sintéticos que prácticamente se le venían en un frasco y eran repartidos en una discoteca. Y luego empezamos a ver que la estructura criminal necesitaba dinero y aparte de tener dinero, necesitaba vender esa droga. ¿Por qué? Porque le empezaban a pagar a esta estructura con cocaína o con marihuana. Y una vez que tuviera eso, ya surgieron 1, 2, 3, 5, 10 y hasta 15 estructuras criminales que todas tienen un efecto económico potencial. Y es ahí donde empezamos a encontrar esa gran cantidad de dificultad. Cada década que ha ido ocurriendo en nuestro país, Raúl, marcados por la violencia, prácticamente ha tenido una imitación de otros países. Y ese país, llámese Estados Unidos o México, prácticamente es lo que nos ha permitido estar en estos parangones que tenemos. La violencia no la vamos a parar mientras no cambiemos de actitud. La violencia va a continuar y se va a ir encrudeciendo. ¿Por qué? Porque estamos dejando que cantidades grandes de droga se fabriquen y estén produciéndose en nuestro país y prácticamente lo que se está sacando son millones de toneladas y aquí lo que están dejando es, dejemos una para que pueda tener cantidad económica la estructura tal. Porque así es, o sea, si yo estamos pensando o se está pensando como empresa, como una empresa donde tiene todas las facilidades de poder determinar la situación económica que pueda tener esas personas en el anonimato hasta final. La policía hace lo que puede, el ejército hace lo que puede, las estructuras del Estado tienen esos tipos de implementos, pero ¿qué significa? Significa que capturamos un furgón lleno de marihuana, ¿cuántos más pasaron? Sí. La pregunta al final es esa. La licenciada Migdonia dijo, si no me falla mi oído de radio, que hay 150 homicidios más en relación al 2020. Licenciada, sobre lo que están comentando ambos y lo que usted piensa y a qué atribuye que se ha incrementado de esta manera alarmante, que hay más homicidios en Honduras durante este 2021, cuando estamos por culminar el mes de octubre, faltan 2 meses y días para que se vaya el año. Licenciada. Sin duda, hablando del presupuesto, las inversiones solo han servido para potenciar a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad. Más armas, más vehículos, más postas, más cárceles. Y eso solo deviene que la estrategia que se ha desarrollado es a través del control y la disuasión del delito. Pero realmente no ha disuadido porque siguen aumentándose esas violencias. Y es que para poder erradicar o reducirlos hay que atender no solo las causas, porque ahorita estamos viendo, si es un árbol, solo estamos viendo las naranjas o los mangos, que son la violencia que se está produciendo. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Qué terreno fértil estamos en el que estamos sembrando? Y el punto es que cuando no hay confianza, cuando el control del territorio está por la criminalidad organizada y no por las instituciones del Estado, entonces se vuelve un problema porque la gente ve que no se dan los resultados que se esperan. Mire, ¿cuántos homicidios son los que se han presentado en los últimos años? Desde el 2004 hasta el 2020, 75.401 homicidios. Y mujeres, muerte violenta de mujeres, 6 de esos, pues porque están dentro de los homicidios, 6.458. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos homicidios se resolvieron? ¿Cuántos llegaron a una investigación, a una acción, interponer acción penal o judicializado? Entonces, cuando no atendemos la impunidad y que se seleccionan casos para dar resultados, se vuelve un problema que la gente no confía en las instituciones del Estado. El 89.9% de la ciudadanía en la última encuesta que elaboró el IUPAC establece que este es un país inseguro. Y la gente, cuando le preguntamos si confía en las instituciones, la respuesta es no. En un 32% es lo que más confían. Y confían más en las Fuerzas Armadas
para defensa que en la Policía Nacional, que está en el lugar intermedio, que es más o menos un 29%, que es la que debe dar y acercarse a la ciudadanía. Se vuelve un problema porque todo esto lo que nos dice es que solo atendemos la violencia directa, lo que se ve, lo que la gente padece, pero que no atendemos la raíz, y eso se llama violencia cultural. Y violencia cultural porque enseñamos a la gente que el uso del poder y la fuerza se debe aplicar a cualquiera y que el Estado no va a hacer nada para resolver todos estos conflictos. ¿Por qué? Porque cuando no resuelve se llama impunidad, y la impunidad en Honduras es alta, en promedio entre el 90 y 95%, y en mujeres es el 95%. El Estado o los gobiernos, las instituciones del Estado no resuelven los problemas, y eso lo que hace es mandar un mal mensaje a la ciudadanía. Cuando no se resuelve, ¿qué es lo que hace la familia? O qué hacen muchos departamentos, que no quiero decir nombres para no estigmatizar. Lo que dicen es, déjelo, ahí se lo vamos a dejar a Dios, pero los dioses son ellos, porque al final terminan mandando a matarlos o mandando a investigar y hasta llegar a quien fue el responsable y matarlo. Eso es justicia por mano propia. Y por eso es que se dan este montón de formas de violentas que tienen que ver con la hazaña, con el odio, pero lo que van buscando es generar el miedo en la población. Y el miedo se genera cuando como resultado de ese miedo es la no acción. Y el punto es, la no acción del Estado o la no acción de la ciudadanía para que no denuncie, para que deje pasar y hacer por sus comunidades drogas, armas y lo que sea que está pasando, o incluso que les quiten sus propiedades y no tengan que decir nada a las autoridades. Por eso es que muchas veces la gente no denuncia. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que generar confianza será importante, pero la confianza se gana, como decimos nosotros, de la comunidad en general. La confianza se gana dando los resultados. Y los resultados tienen que ver con justicia pronta. Licenciada, sobre esto, para el caso Oscar Santos Tobar, alias Teto, detenido el 23 de agosto, ahorita ya están saliendo, vean, en el 2021, barrio El Centro, El Paraíso, Copán, va para el distrito este de Texas. Freddy Mármol, lo detuvo la ATIC, miembro del cartel del Atlántico, pedido por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Ahí van los cuatro. En un lado pongan el video que estamos transmitiendo en directo. Carlos Miguel Cordón López, solicitado en extradición por el Distrito Este de los Estados Unidos, de Texas, Estados Unidos. Al extraditable se le acusa de conspirar para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia detectable de cocaína con la intención de introducirla a los Estados Unidos de América. Ahí están los cuatro y ahí va la policía en unos carros blindados, los llevan para extraditarlos. El extraditable Martín Adolfo Díaz Contreras, el ciudadano Martín Adolfo Díaz Contreras, tiene una orden de captura por el delito de conspiración para fabricar y distribuir supuesta droga dentro y fuera del país. Son los cuatro extraditables que van en esa caravana de vehículos, entiendo los llevan hasta la Fuerza Aérea para montarlos a un avión, me imagino que los va a conducir hasta Comayagua y después rumbo a los Estados Unidos. Estos cuatro señores, Martín Díaz, Freddy Mármol, Carlos Cordón, Oscar Tobar, son llevados por estar enviando droga a los Estados Unidos. Y aquí hablábamos con mis invitados de que el incremento del crimen y la muerte, que la licenciada Migdonia habla también, mucha de esa droga ahora se queda en Honduras y pagan a gente que se dedica a la distribución de droga. ¿Es así, Neri? Correcto. Bueno, en algunos de los casos, Raúl, se ha observado que es más factible que las personas que distribuyen la droga dejen ese remanente de droga para que pueda ser... Pero yo les voy a preguntar a los dos, como antiguos miembros de la Policía Nacional, ¿qué piensan ustedes cuando ven que eso se ha recrudecido, que ha incrementado en relación a cuando estaban ustedes? ¿Qué piensan? Eso de que hay más narcotraficantes extraditados a Estados Unidos
que es lamentable porque eso quiere decir que el tráfico, el trasiego, el cultivo y ahora hasta laboratorios hay en este país para las drogas. Pues es porque ha fracasado. Han fracasado las políticas de investigación criminal, ha fracasado la política de combate al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico, licenciado. Ha fracasado la prevención, ha fracasado el control de los territorios por donde cruza la droga, ¿verdad? Entonces, esos tres aspectos importantes: prevenir que se den esos actos de narcotráfico, llámese el aterrizaje de avionetas, llámese la conducción, el traslado de droga en las lanchas, ¿verdad? Prevenir eso es importante. Controlar el territorio que utilizan los narcotraficantes para el trasiego de esas drogas. ¿En qué consiste controlar? Hombre, crear los mecanismos para que en todas esas zonas, llámese de Colón, de La Mosquitia, esas zonas inhóspitas de nuestro país, tienen que crear los mecanismos para que esas operaciones lleguen hasta allá, y no se está haciendo, ¿verdad? No se está haciendo, o sea, no se hace la prevención, no se hace el control de territorio. Y número 3, no está la investigación, la inteligencia, como para detectar con antelación a qué horas va a caer una avioneta, a qué horas va a venir una lancha llena de droga. O sea, todas esas cosas, esos tres aspectos son muy importantes. Entonces, por ese fracaso es porque se ha incrementado el tráfico de droga en nuestro país. Es porque se ha incrementado el trasiego de drogas aquí en nuestro país. Entonces, controlando esos tres aspectos importantes, licenciado, pues creo que se va a poder hacer algo. Y para que se haga eso, pues el Estado tiene que cambiar, disculpe que insista, tiene que cambiar las políticas públicas de prevención y de operación contra el narcotráfico. Bien, ahí 4 hondureños están siendo conducidos a la Fuerza Aérea, donde también tenemos cámaras. En un momento me avisas cuando yo estaba Marlon Duarte, el abogado Marlon Duarte en la línea. Licenciada Migdonia, ¿de esto qué piensa? De los extraditables y todo lo que trae con eso, de que queda droga en el país, ya hasta laboratorios. Insisto en eso porque ya cuando hay hasta laboratorios en Honduras, el tema es extremadamente delicado. Licenciada Migdonia. Delicado que estamos comparándonos con Colombia, ¿verdad? Este fenómeno afecta a la población en general, pero nos pone y nos evidencia como un país que nadie respeta la ley y que así hace la que sea para lograr sus propósitos. Y esto debe hacer que han seguido operando a pesar de la pandemia. Y lo grave es, como usted lo decía, es que ya no solo es un territorio fértil o fácil para el microtráfico y el tránsito de la droga, sino que aquí ya se produce cosa, ya se procesa y además de el transporte, recepción, distribución, y que lleva a que estos jóvenes, mírelos, que creen que es fácil tener dinero producto del narcotráfico, y que aquí se viven como grandes potentados, y que nuestra investigación, y ahí comparto con el comisionado Marcelino, que al no haber investigación es fácil que otros países nos digan quiénes son, porque no es que aquí se investigaron y se están judicializando. Estamos diciendo no somos capaces de hacer esta investigación en tema de narcotráfico y necesitamos que nos vengan a decir. Por eso es que esto se vuelve un problema, porque corrompe políticos, corrompe policías, corrompe militares, pero también cooptan las instituciones, y ya lo hemos visto con algunas de ellas, que hasta les dan, quieren poner las propias autoridades o les dan negocios para que puedan lavar activos. Se vuelve un problema en el país, y no en vano dicen y se establece que este es un país que ya está permeado por el narcotráfico, y muchos lo dicen como un narcoestado. Sí, el abogado Marlon Duarte también participa esta mañana. Abogado Duarte, buenos días, adelante por favor. Muy buenos días a los panelistas, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, a toda la audiencia de Canal 11.
Este es un tema bastante, pero bastante importante de nuestro país. Y le digo porque es tan importante que está plasmado en la Constitución de la República, donde dice que el fin primordial es la persona humana. Pero me da tanto pesar que, como decía la licenciada Migdonia, que ha invertido tanto dinero en situaciones de fortalecer agencias de investigación para combatir otros delitos y no así para poder llegar a los culpables que cometen asesinatos, homicidios, masacres atroces en Honduras. Yo se lo digo, es una decepción total, y no solamente de este gobierno, sino de varios gobiernos que han venido fortaleciendo agencias de investigación y unidades especiales de investigación en delitos comunes. Y no es que digo yo que no hay que investigarlos y no hay que fortalecer estos delitos, pero se enmarcan y se enfocan en fortalecer, por ejemplo, usted no se imagina la Fiscalía contra el Crimen Organizado, cuántos agentes pueda tener, la lucha contra el narcotráfico, la ATI y otras agencias que cuando usted mira esas operaciones, usted se fijó ahorita que hay una operación como de 30, 25 vehículos por ir a dejar 2 ciudadanos al aeropuerto para llevárselos a los Estados Unidos. Así me gustaría que existieran esos convoys para ir a detener a personas que asesinan, a personas que cometen homicidios, a personas que cometen violaciones, en atención a lo que dice la Constitución de la República, que el fin primordial es la persona humana. Si un fiscal de la unidad de homicidios va a la Fuerza Aérea para decirle que le den un helicóptero porque debiera detener a alguien que cometió un asesinato en una zona agreste, ¿usted cree que se lo van a dar? Pero si llega un fiscal de la unidad de crimen organizado porque van a ir a incautar 5 casas que supuestamente son sospechosas de lavado de activos, les dan 2, les dan 10 carros, les dan un ejército. Pero usted no va a ver eso que pasa, por ejemplo, cuántas masacres han habido y cuántas operaciones han habido en Honduras que diga operación tal para ir a detener a los que masacraron a 5 personas, a los que masacraron a estas muchachas que parecen muertas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la licenciada Migdonia, que tenemos mal enfocadas nosotros o mal dirigidas las políticas criminal de Honduras cuando dejamos aparte el enfoque de lo que primordialmente es la persona humana. Aquí venimos diciendo que hagámoslo como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 3 delitos que no los perdona Estados Unidos, que es el asesinato, el homicidio, la violación de personas. Y más suave inclusive es la defraudación fiscal. Pero esos 3 delitos que lo llaman en Estados Unidos delitos de sangre son lo más importante de investigación de los Estados Unidos. Aquí en Honduras pretendemos nosotros condenar a personas por declaraciones testificales en homicidios, inclusive en lavado de activos. La Fiscalía hace esas sendas operaciones y cuando van a los juicios, lo único que tienen es esa colita que quieren, que están enojados que les quiten, que no tienen la capacidad de demostrar el origen de cada dinero, o sea que no tiene causa o justificación legal de la procedencia. Ese es el enorme problema que siente el Ministerio Público cuando debería ser satisfactorio. ¿Por qué? Porque obliga a los entes de investigación a establecer que las cosas o los bienes que pueda tener una persona provienen de X cantidad porque yo lo puedo probar. Una cosa es decirlo, plasmarlo en una relación sucinta de los hechos y otra cosa es probar que provienen de ahí. Si usted me dice que una persona, producto de narcotráfico, compró una casa, pues usted tiene que tener mínimo una vigilancia, mínimo tiene que tener un decomiso, mínimo tiene que tener una grabación, por lo menos para poder acreditar un delito precedente. Y ese es el dolor que tiene ahorita el Ministerio Público cuando debería de sentirse más fortalecido, es decir, ahora vamos a investigar en relación a los delitos de homicidio. ¿Cómo es posible que vayamos a juicios de homicidios y asesinatos con declaraciones testificales olvidándonos plenamente de la prueba científica? Aquí usted viene en los delitos que condenan por homicidio, la prueba madre es la prueba testifical, cuando no debe decir así. Yo le decía en un programa a otro periodista, si usted me dice a mí que mi cliente cometió un delito de homicidio y tiene un testigo, yo le llevo 2 testigos que no estaban en el lugar ahí, en el lugar de la escena del crimen, pues estamos casi empatados y aún así le llevo ventaja. ¿Qué hace el sistema de investigación y los agentes de investigación? Ahí está el licenciado Neri que no me deja mentir. Tiene que ubicar al imputado en la escena del crimen mediante pruebas científicas. 2, exactamente aquí se han olvidado, licenciado Raúl, de lo que es la prueba científica. Aquí se han olvidado también de lo que es el móvil de los hechos. Aquí no tenemos nosotros una base de datos que nos diga nosotros en cuestiones de ADN, no tenemos. Aquí cada persona es detenida, debería
tener una base de datos del ADN de esta persona. Pero creo que estamos a años luz de eso y ojalá que el nuevo gobierno fortalezca el mandato de la Constitución de la República, donde el fin primordial es la persona humana, donde aquí la investigación sepa el que está cometiendo un delito de homicidio o cualquier otro delito que lo van a detener en virtud que tenemos un cuerpo de investigación fortalecido. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Muchas gracias al abogado Marlon Duarte, participando esta mañana. Compartía con Marcelino algo que dijo sobre esta entrega y tanto... Exacto, comparto con el abogado Duarte ese show, ese gran show que se arma con ese montón de logística que se moviliza para trasladar a 4. Ay, ahorita son 4, pero otras veces solo es uno y siempre está aquella gran cantidad de vehículos, gran cantidad de efectivos, derroche de combustible. O sea, la verdad que eso no se debería de dar, hay que controlar eso también. Entonces, comparto con el abogado Duarte, pues ese derroche de logística para trasladar a una persona a un aeropuerto. Neri. Es que fíjate que la insensibilidad de cada uno nos permite ver esto. O sea, yo como se lo expliqué, todo este tipo de información ingresa al televidente y a todo, y qué bien que se da, qué bien que lo tenemos, pero debería de existir otro tipo de acto para poder hacerlo. Usted puede ver en otros países la extradición de alguien, pues es algo normal, es algo que se debe de publicar, pero decirlo como se está haciendo para que pueda trascender extrafronteras, yo le podría decir, en Nicaragua hay pandillas. Mi consulta a los dos. ¿Existen pandillas en Nicaragua? Sí hay. Hay pandillas. Sí hay. ¿Han existido muertes múltiples en Costa Rica? Bueno, ¿Y qué pasa con las publicaciones? O sea, el mismo... No, pero en Costa Rica es poco en relación. Por cierto, aquí me está escribiendo una señora que es de origen de Costa Rica. Mientras se paguen esos millones por la droga y la ganancia por traficarla a eso voy. y venderla sea tan enorme, no hay policías, investigaciones. Jueces. Y esta persona es muy inteligente. Prevención ni buenos empleos que valgan. La droga seguirá siendo droga. Ningún trabajo bien remunerado podrá competir con lo que ganan los traficantes. ¿Será que la salida es legalizar la droga para que el negocio deje de ser tan atractivo? No diga mi nombre, no quiero que me vengan a matar. No me preocupe, no lo voy a decir. A eso voy. Y mire Raúl, en Costa Rica ya se está legalizando el uso medicinal de la marihuana. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Vamos a legalizar ese furgón que fue decomisado allá en Tocoa? Otros países ya han empezado a tener la legalización del uso de algunos tipos de estupefacientes para poder bajar esos niveles, y todos sabemos bien lo que produce la droga. La droga produce un deterioro del organismo. Aquí me dice un amigo, Alejandro, me manda, ahí te mandé unos mapas. Esas son las trazas de la droga, la comparación como caían las avionetas de droga el 2010 en comparación al 2019. Acérqueme eso, Evo, por favor, para que mis panelistas aquí comenten. Bueno, pues ustedes que son expertos. Ese es un rayerío, como dijera alguien allá en la escuela, ¿va? Y si usted puede tener un análisis, Belice lo vemos como Belice, Guatemala, Honduras y México. Y si usted puede observar, Honduras tiene, si son 31 trazas, después siguen 27 y 44. Y más abajo se ven en el 2010 que eran menos. Pero ¿qué está sucediendo en la actualidad? Ya puede hacer que ese tipo de transacción que se hace de la droga ya no tenga una
ya no tenga una trascendencia. ¿Por qué? Porque los laboratorios aquí están ya erradicados y eso le ahorra a una persona traer esa materia prima para poder cuartear un kilo de cocaína y hacer 3 o 4. Si aquí prácticamente usted ya tiene la hoja y lo único que necesita es el clorhidrato de cocaína, la pseudoefedrina para poder utilizar el cloro, el combustible y esa gran cantidad de químicos que son observados. Ahora lo que debe de existir es un cambio de actitud por parte de la autoridad, poder controlar un poco más ese tipo de químicos que son los precursores para poder elaborar estos estupefacientes. Eso es en el 2010 y el otro es en el 2019. Sí. Ahí pues lo que se puede observar ahí, licenciado, es que en el 2010, ¿verdad?, la mayoría de esas trazas venían directamente de Sudamérica, directamente hacia Honduras, ¿verdad? Es lo que podemos observar ahí en el 2010. A diferencia de que actualmente, en el 2019, pues ya para otro lado. Las trazas ya van directamente hacia México y Belice para llegar a Estados Unidos. Esa es podríamos decir que es la diferencia que hay en esas dos trazas. Entonces es razonable pues que ahí se evidencie una disminución en las trazas. Eso sale desde Colombia. Exacto. Eso sale en todos. Colombia, Venezuela, ¿no? Sí. Sin embargo... Y en ese del 2019 parece que ya se salta Honduras. Exacto. Claro, ya, eso ya es lo no que se está nota. Honduras ahí. Eso es lo que evidencia, que en el 2010 venían directamente más hacia Honduras. Y ahora ya directamente para Norteamérica. Puede haber 94 trazas son las que tiene solo Honduras. Bueno, entonces aquí dice que ha fracasado, si está bien claro el trabajo. Bueno, mire, yo creo que aquí habría que ver el movimiento que se hace. Si usted puede observar los países que están... Que no es de gratis, dice Alejandro. Si usted puede ver que la hay... No, que no es de gratis, que han hecho el trabajo, porque se ha hecho el trabajo. No, claro, eso se observa porque eso, si ellos lo han colocado... Y esa droga que queda ahí botada y que les agarran, que ha sido un montón en estos meses, porque es... Es que mire, yo vuelvo... Si este cuadro es correcto, es cierto, ahí Honduras ya logra salir de ese en relación al 2010. Pero eso serán remanentes o les han pagado con cocaína cuando también... Lo que está saliendo ahorita. Buena acción de la policía que ha agarrado un montón de drogas. A eso me refiero. Esa es una buena acción de la policía que ha agarrado un montón de drogas de varios kilos, los han agarrado también, que eso es una muy buena acción. Puede hacer lo que usted explica, que existan algunos remanentes o que existan algunas bodegas donde se almacenó, pero no podemos tapar el sol con un dedo, y los narcolaboratorios donde se encuentran 25 manzanas de hoja de cocaína y los precursores químicos que se han sido decomisados. Entonces significa que como un buen empresario que lo ven, la calidad de esa droga prácticamente nunca va a ser la misma como la que se trae desde allá, porque esas trazas que usted observa ahí del 2019 significa que esa droga está saliendo y han encontrado un buen camino hacia México y hacia Belice, porque ya Honduras está siendo un obstáculo para poderla bajar. Y entonces la que se está fabricando aquí en el país no tiene la misma calidad que tienen ese otro tipo de drogas que son consumibles, que son fabricados en Colombia y son consumidos en el norte de Estados Unidos. Antes de ir con la licenciada Migdonia, ya se confirma que solo Martín Adolfo Díaz Contreras y Martín tiene una orden de captura por el delito de conspiración por fabricar y distribuir supuestamente droga dentro y fuera del país. Son dos los que van. Son dos los que van. Bien. Y ahí, poneme Carlos Miguel Cordón se va para Texas.
Este va para Texas. Y Martín Adolfo Díaz Contreras, estos dos los extraditan hoy. Bien, ahí mire, en ese avión se van. Todos son por fabricar y distribuir. y distribuir. Fabricar y distribuir. Bueno, ahí está la toma que tenemos desde el aeropuerto. En unos aviones se van estos dos, Carlos Miguel Cordón y Martín Adolfo Contreras, extraditados a los Estados Unidos de Norteamérica por tráfico de drogas. Aquí me dice Irías, poneme esas barras que tengo ahí. Pues déjame el avioncito ahí, ponerlo en una esquina, porque quiero poner estas gráficas. Ahí está. Antes dice este reporte que me envían, 87 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahora, dice ahí, después 37 muertos por cada 100.000 habitantes, 60% menos. Licenciada Migdonia, ¿qué piensa de estas gráficas? Sin duda se vuelve una preocupación el hecho de que la violencia se evidencie, pero también que la violencia contra la mujer sea uno de los principales problemas. Sin duda no puedo ver tan de hecho las gráficas, pero se evidencia que el país desde el año 2011 con 86.5 por cada 100.000 habitantes y la reducción al año 2020 de 38.7 por cada 100.000 habitantes es evidente. Obviamente, lo que no nos dice y nos muestra esta gráfica es el hecho de que seguimos siendo el país más violento de Latinoamérica, uno de los tres más en tercer lugar, y el país que en Centroamérica ocupa la tasa más alta de homicidios. Es que cuando lo dicen, hay un poeta nuestro que dice que si nos comparamos a los demás se volverá vano y amargado, pero en este caso hay que compararnos para saber, porque están viendo las tasas de homicidios, y las tasas de homicidios lo que nos hacen es ponernos en el mundo como un país violento, a pesar de todas las estrategias de seguridad que se han desarrollado. No decimos que no se han desarrollado, pero seguimos siendo violentos. Y uno de los temas importantes ahí es el hecho de que este año vamos a seguir aumentando. Llegó al 2019 un punto de quiebre, que se aumentaba o disminuía la violencia. Y el punto es que empezó a aumentarse. Las estrategias no han sido lo suficiente, y ya lo decía, no solo porque es necesario trabajar el tema de prevención, sino que el control y la disuasión del delito no han dado los resultados. No hay una verdadera investigación, no hay una verdadera disuasión del delito, porque no disuade a nadie. Nadie está diciendo, ay, no voy a matar ya porque no me van a capturar. Si nos capturan, porque por eso es el tema de la impunidad, porque solo quienes están en la cárcel, los de baja monta, los que cobran extorsión, pero no el que extorsiona y el que vive de eso. ¿Quiénes? Los narcotraficantes. ¿Cuáles? Bueno, hasta este momento algunos alcaldes, y la pregunta es ¿por qué, no? Porque no creo que al gobierno en ese momento le interesaba sacar capturar al alcalde de Calanga. Entonces, ahí es donde se vuelve un problema cuando se define a quién voy a evidenciar y a quién no en este problema, pero también se define a quién voy a capturar, y entonces ahí es donde Estados Unidos principalmente nos expone y nos dice necesitamos esto y nos lo manden, y obviamente eso también es un problema legal, el hecho de que aquí no se puedan judicializar y tenemos que mandarlos a Estados Unidos. Ahí es donde se vuelve una preocupación la falta de aplicación de las leyes en el país. Bien, ahora voy con un video. Sobre esto de la violencia intrafamiliar. Aquí me dice Alejandro, de acuerdo con Migdonia, pero no pueden decir que ha fracasado. En todo caso, hay un quiebre en la violencia. Si no se hubiera tomado medidas, hubiéramos perdido el país. No se olvide que éramos el país más violento del mundo.
Bien, y los celos, los problemas familiares, aquí anoté, organizaciones de mujeres señalan que el nuevo Código Penal da lugar a la violencia doméstica, padre que ahorca hijos y luego se suicida, hijo que mata al papá por un celular, son algunos ejemplos, pero también ahí te mandé un video que lo va a describir el abogado Neri, Neri. Bueno, yo creo que aquí la insensibilidad a veces mire, cierra la puerta, no hay auxilio, todo el mundo tiene miedo a que suceda lo peor. Alguien transita mire, aquel vehículo medio se detiene, observa y nadie quiere auxiliar a alguien por temor a que le suceda algo. Qué fuerte eso. Es fuerte, muy fuerte. Yo creo que suficiente, ponerle un mosaico. Yo creo que los tipos de hechos que se han estado dando en los últimos días son insensibilidad desde el punto de vista de patrones. Hace un momento yo le dije a Marcelino que aquí uno tiene que andar con cuidado porque el otro le cierra la puerta porque le da miedo. Es correcto. Y él viene a apuñalearlo como que si fuera a destazar un saco. Sí, o sea, el mismo hecho. Bueno, la reacción de Evo fue una toma fuerte, hay que ponerle un mosaico después. Sí, yo creo que ahí a tratar de hacer un análisis de lo que está sucediendo en los últimos días. Sí, aquí fue. Es tratar de ir viendo no solamente lo que sucede en un adulto, sino de empezar a inculcar los valores morales a los niños, volver a empezar. Yo podría apostarle a lo que Costa Rica hizo allá en los años 49 o 50, donde se empezó a desgregar lo que era la policía y el ejército, y todo ese presupuesto que se tenía prácticamente lo dedicaron a educación. Y usted puede ver en la actualidad a una pequeña Suiza, a un lugar que, tal como se lo explicaba, el poder salir una noticia que le haga tanto daño a la nación es prácticamente un reto para todos los ticos. Y eso es lo que más inculcan. Ellos inculcan y sacan más a florecer la parte verde, la parte ecológica, la parte de sensibilidad que se tiene. O sea, si bien es cierto, existen delitos como en todos los países. Mire, todo lo que es América Latina tiene la peculiaridad, pero en muchos de los casos hay situaciones que crecen o el decrecimiento o el aumento de la delincuencia es en base a lo que observamos, a lo que oímos. Neri, mire, la gente me está preguntando que si ese video fue aquí. Bueno, a mí me lo enviaron este video y donde me están indicando que esto fue lo que sucedió aquí en el país, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la insensibilidad. Estamos hablando del tema, no es si fue ayer o antier o fue algo que ocurrió, sino es la forma en cómo nadie quiere hacer el auxilio a un ser humano porque tiene miedo han circulado una gran cantidad de videos donde unos jóvenes han sido acribillados dentro de un vehículo, pero nadie los auxilia. Y usted puede ver que están vivos, hay dos. Y lo mismo sucede como cuando hay una persona, pero estamos hablando de hechos violentos. Cuando sucede un accidente hemos visto con mucho fuerza, orgullo y con aquella tenacidad donde 3, 4 personas se van, le dan vuelta al vehículo, sacan a la señora, sacan al niño. Pero es muy distinto, Raúl. Es muy distinto a que alguien agarre la justicia por su mano, aunque sea por venganza, aunque sea por celo, aunque sea por un tipo de actividad que no esté dentro de ese parangón de actividades delincuenciales, pero es ahí donde tenemos que llegar. La insensibilidad se ha perdido. La insensibilidad de nosotros los hondureños al tratar de ver tantas personas muertas o tantas personas que están falleciendo de forma tan violenta, entonces ya nos quita ese miedo. Usted entra al mercado, Raúl, y usted lleva miedo. O sea, cualquiera de nosotros que ingrese, pero ¿por qué no tiene miedo el que circula en el mismo círculo de ellos mismos? Porque todo el mundo se conoce, porque todo el mundo sabe de que ahí el que va a cometer el delito no lo va a hacer ahí, porque va a tener que cuidar, porque pagan un impuesto para que se les cuide. Que vieron que entró un ladrón,
allá lo inmovilizaron, le dieron su calentadita, la misma estructura a la que le pagan el impuesto y él se perdió. No vuelve a llegar porque si llega ahí, entonces va a ser víctima, allá lo van a ir a encontrar en un costal. Entonces, ese tipo de actitudes se están generando en nuestro país y al final están siendo estadísticas. Licenciada Migdonia, ya para finalizar, primero agradecerle su participación esta mañana sobre esto que las organizaciones de mujeres señalan que el nuevo Código Penal da lugar a violencia doméstica. Comentarios y gracias y sus recomendaciones finales. Licenciada. Sin duda, el Código Penal ha limitado la lucha del movimiento de mujeres y ha afectado precisamente porque se disminuyen las penas. Y obviamente esto también tiene que ver con el tema de que quienes hacen las leyes son los hombres y esto también es parte de ese androcentrismo. Cuando vemos un padre matar a sus niños y niñas también, y cuando vemos suicidarse, o cuando vemos un hombre en su condición de poder, de hombre, de esposo, quitarle la vida a una mujer con saña, con odio y desprecio, ahí estamos viendo lo que ya he dicho, esa cultura violenta. Y es que ese machismo es la forma de comportarse, los comportamientos, las actitudes de los hombres que consideran que la mujer es inferior y por lo tanto pueden hacerle y en el hogar desarrollar violencia física, psicológica, sexual. Mire, la violencia sexual es un problema en Honduras también y que afecta principalmente en un 87.5% a las mujeres. Y si lo vemos a quienes mujeres, en un 80% de ese total de mujeres es a las niñas menores de 14 años. Sin duda, estas formas que se presentan refuerzan y se sigue preservando esa actitud o ese comportamiento y esa estructura del dominio masculino y obviamente heteronormativo, ¿verdad? La norma la dictan ellos y por lo tanto van a decidir con cuánta pena es la que van a acusar a un hombre cuando lo acusan, ¿verdad? Porque el 95% es de impunidad. Es un problema precisamente porque las que sufren son las mujeres y las que contienen la familia. En Honduras son las mujeres porque el 60% de los hogares están jefados por una mujer y eso hace que también no se analice el tema de la irresponsabilidad paterna. Y quiero aprovechar para despedirme y muchas gracias por la invitación. Yo tengo que ir a otra vez. Muchas gracias a la licenciada Migdonia. Voy a colocar un video cuando estaban sacando a Carlos Miguel Cordón López. A este lo piden los del Distrito Este del estado de Texas. Miren, este es un video exclusivo que tenemos cuando están saliendo. También salió ahí Martín Adolfo Díaz Contreras. Dos van a extraditar hoy. Ahí custodiados. Sí. Lo que estoy pensando, aquí me dice Kelly que son camionetas blindadas de la embajada. Bueno, pero tienen valor esta gente de meterse en esos líos, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos sí los van a condenar a cualquier cantidad de años a estar en un hoyo, porque sí, ahí sí hay cárceles de máxima seguridad. Comentarios, Neri, Marcelino. Bueno, yo creo que aquí hemos analizado lo que es la criminalidad, el porqué, la génesis de esto, por qué las masacres han tenido ese aumento en este año, tratar de ver los dos tipos de polarización que hay en el país. Unos departamentos tienen un 45% de reducción de la delincuencia y el otro restante pues han ido en aumento o se sostienen. También se observa la polarización de las edades. La mayoría de estos menores de 30 años, los cuales incursionan en ese tipo de delincuencia. Y si bien es cierto, yo pienso que aquí deberíamos de irle apuntando a el apoyo a la niñez. Yo creo que aquí la niñez es la que debería de ir pregonando esos valores. No, y la educación. Y la educación. Llevamos 2 años en educación. Imagínense el retroceso que tenemos, atrás de 10 años. Licenciado Raúl. Prácticamente aquí no lo va a solucionar
los 10, 20, 30 foros que vengamos a hablar. ¿Por qué? Porque sí es importante que sepa la ciudadanía que de la única forma o manera es en un salón de clases, donde vamos a tener que aprender, que el catedrático nos diga o el profesor nos diga qué está sucediendo y por qué motivo no debemos de incursionar en ese tipo de actos delictivos. Poneme esa foto otra vez. Si usted ve, Martín Díaz y Carlos Cordón son gente joven. Cipote. ¿Qué dice Marcelino? Están cipotes, son jóvenes. Jóvenes. Ahí no son mayores de 40. No, ni de 30. Ni de 30. Entonces, ¿qué significa? Significa de que la juventud está viendo la forma fácil de poder adquirir el dinero. Y aquí no son 1.000, 2.000 ni 3.000 empiras, aquí son millones. Como dijo la señora, no hay chamba que le paguen a uno esas cantidades que ganan los narcotraficantes. Claro, los lujos que se dan y todo, ese tipo de actitud solo lo vamos a ir cambiando desde la niñez. Y apuntémosle a eso, vuelvo a insistir, lo que hizo Costa Rica en esos años 40, 49, 50, donde le apostó a la educación, y la educación prácticamente lo que nos está permitiendo a todos nosotros es tener un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio generativo para que nuestras generaciones puedan determinar. Yo puedo observar hijos con muchos valores, ¿verdad? Martín tiene 30 años. 30 años. Sí, imagínense, es lo que estaba diciendo la licenciada Ayesta. O sea, ese tipo de delincuencia siempre está marcado en esa polaridad de edades entre los 30 para abajo. Y fíjense que en un fenómeno es que los mayores de 30 ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque son fáciles de detectar, es menos influencia, corre más y tiene más astucia un joven que un adulto. Entonces incluso hasta aquí se ven las polaridades que hay entre a quién voy a adquirir más para que el narcotráfico pueda salir adelante, o la extorsión. 38 tiene otro Cordón. Sí, están dentro de esas edades, ¿verdad? Están dentro de esas edades. Marcelino. Y bueno, recapitulando, licenciado, para un mensaje para nuestra sociedad. La verdad que no solo el narcotráfico es lo que tiene la incidencia delictiva o la tasa de homicidios arriba acá en nuestro país, ¿verdad? Tenemos que meter también esto en la cabeza, que este es un conjunto de aspectos que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Dentro de los cuales, vuelvo a recalcar, el desempleo. Tenemos que combatir el desempleo. O sea, los tomadores de decisión aquí en nuestro país tienen que enfocarse, aparte de enfocarse en combatir el narcotráfico, también tienen que enfocarse en cómo disminuir ese índice de desempleo que hay en el país, ¿verdad? Con las nuevas autoridades que lleguen en enero, hay que descongestionar el Estado, hay que descongestionar los empleados públicos. O sea, el Estado es el mayor empleador que hay aquí en este país y que ya está colapsado. Número 2, la falta de oportunidades, porque en la medida de que se crean fuentes de trabajo, van a haber oportunidades para el hondureño. Y número 3, también está la delincuencia común, que es aparte del crimen organizado, que son los robos, ¿verdad? Los asaltos a mano armada ahí en los barrios y colonias. Eso también hay que combatirlo. Entonces, creando fuentes de trabajo, la cual va a otorgar oportunidades para los hondureños que no tienen empleo. De esa forma y en una forma conjunta se va a resolver parte del problema de la criminalidad en nuestro país. Eso va a bajar los índices delictivos y por ende va a bajar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Muchas gracias por su comparecencia esta mañana a Adrián Flores Marcelino, criminalista, abogado, ex policía, ex comisionado. Dígame, ¿dónde nos ve nuestro compañero Basilio? Saludos a mi hermano Basilio Flores, allá en la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz. Saludos. Mucho gusto, hermano. Saludos a Basilio. Y a toda la familia. Y a todos allá en el Triunfo de la Cruz. Neri, gracias. Gracias, licenciado Raúl. Un placer haber estado otra vez
en su prestigioso foro y estamos para servirle, señor. Gracias también a la licenciada Migdonia Ayestas del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ojalá que reflexionemos sobre esto. Transmitimos también, ya están listos para partir hacia los Estados Unidos, extraditados por el tráfico de drogas Carlos Miguel Cordón y también Martín Adolfo Díaz Contreras, ambos pedidos en extradición por los Estados Unidos por el tráfico de drogas. Buenos días, sigan con Canal 11, que estén bien.